Buenas noches, estimados amigos. Estamos una vez más acá con Silvio Maresca, mi amigo y co-conductor por un programa más. En este caso, estamos cumpliendo, Silvio, con aquella propuesta que nos habíamos hecho al principio de esta tanda, que es poder entrevistar, darle voz a los investigadores jóvenes. Así es. ¿Te acordás que fue una propuesta tuya que dijiste, che, vamos, paremos con los veteranos y démosle lugar a los más... bueno, creo que fue, los dos teníamos esa idea, ¿no? Sí, sí. Porque se hace filosofía en nuestro país y los canales de difusión de lo que se hace son mínimos, ¿no? Claro, sí, seguro. Pero bueno, me puse muy contento al ver que, te comentaba hace un ratito, en ver que los programas nuestros los ven cerca de 1000 personas, lo cual es muchísimo. Yo creo que un montón. Bueno, hoy tenemos acá al doctor en filosofía, Nobel doctor en filosofía, Ricardo Pablo Poviersim. Bienvenido, querido amigo. Bueno, muchas gracias. Y tenemos, y acá lo puede ver la cámara, tenemos su tesis doctoral, que es Naturaleza, Ecosofía en Martin Heidegger. Es una tesis de 576 páginas que seguramente va a quedar acá en el canal. Si alguno de los oyentes quiere consultarla, acá la podemos dejar, ¿no es cierto? Y si no, se comprará en algún lado, que después nos dirá. ¿Quién la editó, Ricardo? Boa Stefanowski, es una editorial nueva, con ideas nuevas. ¿Argentina? Argentina, sí. Bueno, como ustedes verán, Poviersim, Stefanowski son todos apellidos criollos, ¿no es cierto? Bueno, tiene de origen polaco, ¿no es cierto? Es de origen, sí, es de origen bueno, polaco. Nosotros no lo conocíamos acá, Ricardo, le vamos a llamar Ricardo. Más fácil, ¿no? Es más fácil para todos. No lo conocíamos a Ricardo, pero queremos hacer ni a vos le conocíamos, pero conocimos, porque lo llamamos por teléfono para que viniera, la voz de una señorita Sofía, que vino a ser al final la hija del joven profesor que tiene 8 o 9 años. Así que este programa, Silvio, si te parece, se lo dedicamos a Sofía. Más con ese nombre. Más con ese nombre, ¿cómo se nota que es? Y bueno, es Ricardo, mi secretaria. Es mi joven secretaria, la más joven. Entonces, Ricardo, la vez pasada tuvimos acá la profesora Alicia Bugallo, nos habló de Arne Naes, el de la ecología profunda. Estuvimos charlando un largo rato con ella, y bueno, ahora queremos ir un poco al tema contanos vos tu trabajo, tu tesis, y nosotros ahí después me echaremos algo. Sí, cómo no. Bueno, esta es una tesis doctoral, pero de principio, cuando yo me propuse empezar a escribirla, la pensé como un proyecto netamente de investigación. No pensé tanto en la cuestión, digamos, del doctorado, sino pensé en una cuestión de investigación, porque me daba cuenta que el pensamiento de Heidegger era muy frondoso, es de hecho muy frondoso, y había cuestiones que no habían sido investigadas en nuestro medio. Yo en el año 99 fui becado, estuve en Eichstätt, Alemania, y ahí terminé de hacer mi tesis de licenciatura. Yo empecé a estudiar, digamos, dentro de todo de grande, filosofía, claro, en forma, digamos, formal, ¿no? ¿Qué habías estudiado antes? De todo un poco. Un poco de economía, psicología, pero no habías terminado una carrera. No había terminado una carrera, no. ¿Y dónde estudiaste vos? Bueno, ¿Hiciste la carrera de filosofía? Estudié en 3 lugares distintos. Hice el primer profesorado en el CONSUDEC. Ajá. Ahí me recibí de profesor, y unos años más tarde hice la licenciatura para profesores en la Universidad de El Salvador. Qué bien. Y 2 años después aproximadamente, o 3, empecé a estudiar, me anoté en Salvador y a San Miguel. Ajá. Y la tuve de directora de tesis, sabiendo que estaba Dina Picotti, Dina. que es un referente
esencial acá en Argentina para Heidegger, para mí. Además ha traducido muchas obras de Heidegger que si claro. no fuera por ella no conoceríamos. No, lo de Dina es un trabajo en extraordinario. castellano. Extraordinario. Cuando además es enormemente difícil traducir. Sí. Aparte hay que animarse a esas obras. Sí, sí. Claro, ha hecho mucho trabajo ella y Emilio Stiu. Son los Bueno, dos, eso antes, ¿no? Los dos grandes. Lo que pasa es que Emilio Stiu es una generación Claro, antes claro. a la nuestra. Dina es de nuestra generación. Así es. Entonces, en el año 99, estando en Eichstätt, yo me fui ahí 3 meses y dije, bueno, me voy a poner a trabajar en una lección de Heidegger que estaba en aquel momento, no estaba traducida todavía al castellano, que es Los conceptos fundamentales de la metafísica, tomo 29-30, los tomos 29-30 son. Yo había leído, había comprado el tomo acá en Buenos Aires unos meses antes y bueno, propongo... Tomos 29 y 30 de las obras completas. Sí, que es una Que lección. todavía están en plena edición, ¿no? Falta mucho por editar aún. ¿no? ¿Las obras de Heidegger? Sí. Sí, falta todavía. Son como... No mucho. No sé exactamente, pero calculo un 10% aproximadamente. No demasiado. No demasiado, no, 10, 15 como mucho. Claro, calculo. que es la que dirige Otto Pegeler, ¿no? O dirigía en su Eh, momento. Habrá muerto Otto Pegeler, no sabes. No sé. Bueno. Pero sí falleció, Sigamos, ¿no? sigamos. Pero Bueno, ¿cómo entonces encaraste? el tema fue... Lo encaraste en ese texto, en ese... Claro, a mí lo que me interesaba, yo había leído acá, me quedé fascinado con Cartas sobre el humanismo. Eso es un gran Es texto. un texto que leí... Y un texto muy valiente, además, ¿no? Sí, aparte muy claro, aparte un texto eje, digamos, en el pensamiento de Heidegger. Sí, ¿no? absolutamente. Donde uno puede ver retrospectivamente Ser y Tiempo y puede ver las obras que salen posteriores a Ser y Tiempo, ¿no? Posteriores inclusive a la carta. Bueno, en ese texto a él habla del entorno animal, ¿no? Y él marca el abismo que existe entre el existente humano, el Dasein, y el animal. Sí, siempre insiste en eso, Heidegger, ¿no? Insiste mucho, sobre todo en esos textos y en los textos a partir de los años 30. Yo creo que Pero ya en Ser y Tiempo hay una referencia similar, si no me acuerdo mal. hay unas referencias a naturaleza que yo desarrollé en el primer capítulo del texto. Sí. Siguiendo autores norteamericanos. Bueno, lo leeremos tu libro, aunque un poco asusta, te digo, ¿no? Pero bueno, Y sí, asusta un poco, Supongo pero es lo que que salió. puede Pero me leer. asustó también, cuando... uno puede leer algunas partes. ¿sabes? Yo lo ¿no? estuve ojeando, porque Silvio porque no recién No, lo recién me recibe. encuentro con él, sí. Pero yo lo recibí hoy a la mañana y ya lo estuve ojeando, así que... Pero vayamos al corazón de tu tesis, a ver. Bueno, como te estaba diciendo, en el año 99 yo me meto a traducir prácticamente una interpretación, porque mi alemán no es un alemán demasiado fluido, pero bueno, manejo ciertas herramientas conceptuales, pero una cosa es el alemán académico inclusive y otra cosa es el alemán de Heidegger. Claro. Entonces... No, pero no necesariamente siempre es muy difícil, depende de los textos, ¿no? Hay textos de frases muy cortas, Sí. muy sencillas. Sí. Claro, el problema es cuando él empieza a trabajar con los significantes, digamos, de alguna manera, ¿no? Y toma una misma raíz y, bueno, cambiando los prefijos dice 200.000 cosas Sí, distintas, ¿no? inventa términos inclusive. Y además, claro, los Inventa neologismos, términos, digamos. neologismos. Bueno, en ese texto, en esa lección Die Grundbegriffe der Metaphysik, en el tomo 30 aparece, él postula 3 tesis. El hombre es configurador de mundo, el animal es pobre de mundo, la piedra es carente de mundo. Entonces a mí la tesis medianera me llamó siempre la atención, porque digo, ¿dónde aparece esta cuestión del animal? Que en otros libros no había aparecido, en otros textos de Heidegger y lecciones, inclusive en Ser y Tiempo, él no había mencionado de manera tan tajante, siempre el mundo se lo relacionó con el Claro, mundo del lo otro Dasein. era solo el abismo. Lo otro era el entorno, en todo caso. Cuestión que después Heidegger volverá nuevamente a ubicar al animal en el entorno, o a los seres vivos, mejor dicho. Pero en esa lección, los conceptos fundamentales de la metafísica, él decide replantear nuevamente la cuestión del mundo, ¿sí? Luego de Ser y Tiempo y luego de la esencia del fundamento, Claro. y toma Todo es como... el periodo de la Quere, ¿no? Vos ¿Y estás- qué año es? Claro, eso te iba a del preguntar también. 29-30. Es el ahí, ¿no? semestre verano del Ahí nomás, 29-30. ahí nomás. Es previo a la Quere. Por eso es un Previo, periodo muy, sí. muy interesante, porque es previo a la Quere, es previo a su, digamos, paso por el nacionalsocialismo,
y está muy vinculado todavía a algunos conceptos de ser y tiempo. Ahora, él en esta lección dice que, bueno, para volver a preguntar por la cuestión del mundo hay que pasar o hay que preguntar por la pobreza del mundo del animal. Una tesis que él plantea, pero para mí es más que nada una hipótesis y que deja abierta, ¿no? Rüdiger Safranski, que tiene este texto conocido, sí, ¿no? Heidegger, un maestro de Alemania. ¿Te gusta Safranski? Sí, ese texto me gustó mucho. Ese texto específico me gustó mucho. Yo tengo una mala impresión del texto sobre el mal, ¿no? A mí me pareció que tiene errores graves, digamos. El texto sobre el mal, te digo. Sí. Después leí el texto sobre Nietzsche, de él, y ¿qué más? No, el texto sobre Heidegger no lo leí. El texto sobre Nietzsche no está mal. Lo vincula mucho con la fenomenología, cosa que yo la verdad que no veo mucho, pero de cualquier manera no está mal. Pero el texto sobre el mal tiene algunos errores, pero San Agustín, por ejemplo, graves. Pero bueno, en fin. Pero me han dicho que el texto sobre Heidegger es muy bueno. El texto de Heidegger es muy interesante, es muy bueno. Después tiene otros textos también que trabaja el tema de Dios. En fin, pero lo que dice Safranski en ese texto sobre Heidegger es que Heidegger desarrolla en esta lección por primera y única vez algo así como una filosofía de la naturaleza. Cosa que es insólita en el pensamiento de Heidegger y digo insólita porque no vuelve a aparecer en trabajos posteriores. Entonces yo me dediqué exclusivamente esos 3 meses en Alemania, primero a leer el texto, a tratar de interpretarlo. Para eso toqué contactos, amigos, profesores de filosofía, etcétera, inclusive alguno que otro argentino que estaba viviendo por allá en Alemania, para que me ayude a traducir ciertos términos, ¿no? Y lo que noté es que Heidegger ahí dialogaba mucho o debatía más bien con un biólogo que para mí es muy importante y que ha sido un poco olvidado, que es Jakob von Uexküll. Von Uexküll es un... Todos los filósofos han dialogado con él, los grandes filósofos creo alemanes. Que tiene una concepción teleológica de la naturaleza todavía, ¿no? Es esa línea que después... Todos esos grandes filósofos que son ocultados por los filósofos alemanes de todo el principio del siglo, han tenido diálogo con él. Yo sé, Max Müller, Otto Volnov, Joseph Pieper, todos los... En sus trabajos todos dialogan con él. Fue la corriente del vitalismo, digamos, claro, ¿no? Sí, bueno, él tiene una visión teleológica. Sí. Para mí es discutible si es vitalista o neovitalista. Para mí es discutible. Bueno, pero tiene una visión teleológica. Teleológica, eso es lo importante. Yo no discuto el otro. O sea, tenemos que saber que tiene una visión teleológica. Bueno. Y en ese texto, bueno, Heidegger en un momento, en unos parágrafos, habla de Hans Driesch, que fue otro de los grandes neovitalistas en su tiempo. Ese sí es un vitalista. Combate a Darwin, ¿no? Cita a Darwin Heidegger, lo cual a mí me pareció muy interesante, ¿no? Hasta divertido por momentos. Lo critica inclusive, ¿no? Muy nietzscheanamente, a mi entender. Y él critica a von Uexküll, porque para Heidegger, en definitiva, esta tesis que él postura, que para mí es una hipótesis, termina en una cuestión abierta, pero él termina diciendo que, en definitiva, es muy cuestionable que el animal pueda tener mundo, ¿no? Como sostiene Uexküll. Uexküll fue el primero en acuñar el término Umwelt, o sea, mundo circundante. Que Heidegger lo utiliza, pero en Ser y Tiempo, para el humano Dasein. Claro. En cambio, Uexküll lo utiliza para los seres vivos, donde el hombre es un ser vivo más. Bueno, Heidegger critica eso, pero la cuestión queda ahí abierta, ¿no? Queda como un diálogo pendiente entre Heidegger y Uexküll para mí. Inclusive después, cuando Heidegger inventa sus propias terminologías, de alguna manera también toma temas de Uexküll. Bueno, ¿y cómo continúa esta tesis? Porque vos ahí distinguís, que yo la estuve ojeando, y vos distinguís entre lo que es ecología profunda y ecología superficial, y me parece... Bueno, de eso nos hablaba Alicia Bugallo. De esto nos estuvo hablando Alicia Bugallo, y bueno, yo quisiera saber un poco la conclusión, porque vos acá distinguís diferencia entre ecología superficial, ecología profunda, y bueno, vos no podés decir cómo se inserta tu tesis en eso. Sí, por supuesto. La ecología profunda me la hace conocer Alicia Bugallo. Claro.
ya hace muchos años, y fue para mí, digamos, la... Sí, ella fue algo pionera acá, ¿no? Fue pionera, el tema de pionera, filosofía para mí es ambiental. pionera, sí. Ahora se realiza incluso en septiembre, creo, unas jornadas, ¿no? Sí, la semana que viene hay una en la academia. Siguen a un autor que es Naes, ¿no? Sí. Arne Naes. Arni Ness, sí. Es uno de los creadores. ¿Cómo se pronuncia? Arni Ness. Ness, no Naes, Ness. Ness. Yo lo pronuncio como lo escribo. Es de origen Yo lo único que conozco es ahí, Sueco, no, es sueco-noruego, no sé, sueco-noruego, una cosa. Noruego. Eso es... Arne Naes. ¿Cómo se escribe eso, abuela? N-A-E-S-S. Es Ness, te dicen, no Naes. La A no se pronuncia en sueco. Parece que no, en noruego. ¿Y ustedes saben, vos sabés noruego? No. Y entonces no estaremos pronunciando mal. Y bueno, no. Ya hablamos una vez de esa manía que tenemos los argentinos de pronunciar todos los apellidos o nombres en su lengua original. Sí. No podemos saber todos los idiomas. Claro. Hagamos como los franceses que pronuncian como la mona, uno no sabe. Es muy antiguo en francés, con pronunciación francesa. No se sabe nada. Che, me llamó un tema, te quería hacer una pregunta sobre este tema de la ecología profunda. Dale. Porque vos acá decís, yo lo tenía marcado, bueno, la ecología superficial tiene por meta la lucha contra el agotamiento de los recursos del medio ambiente, preservar la salud, etcétera, etcétera. En cambio, la ecología profunda rechaza la imagen de hombre en el ambiente, sino que es la imagen relacional con el campo total de significaciones. Y el segundo punto, esto es lo que me llamó la atención, ¿no? Cuando vos decís, acentúa la noción de igualitarismo biosférico. ¿En qué sentido? En que la igualdad de derechos hacia la vida es para todos lo mismo. Es decir, la vida, te pregunto, para todos los seres vivientes. Para todos la vida tiene el mismo valor para todos los seres vivientes. ¿Eso es lo que plantea? Bueno, el tema porque ese es un tema muy profundo. Es un tema... La vida del perro, la vida del árbol, ¿tiene el mismo valor igualitario que la vida del hombre? No tiene el mismo valor. Lo que Ness plantea, desarrollando su propia ecosofía dentro del movimiento que es la ecología profunda, que es la ecosofía T, que él la llama de manera circunstancial, le pone el T por el nombre del lugar donde él vivió y donde tenía una cabaña, bueno, que hacía montañismo, etcétera. Y él alienta a que otros desarrollen distintas ecosofías. Eso también me motivó a escribir el libro, pensando que, bueno, ¿qué relación se puede establecer entre el pensamiento de Heidegger, desde Ser y Tiempo, inclusive hasta el Heidegger tardío, ¿no?, donde él habla de la cuaternidad, pasando por esta lección que comenté, con una perspectiva ecofilosófica o ecosófica, que no es lo mismo que ecológica, porque la ecología es una ciencia, la ecosofía es aquella disciplina que intenta pensar las cuestiones, las problemáticas medioambientales a través de la filosofía. O sea, es un neologismo. Ecosofía es un neologismo también, ¿no? Es una construcción de alguna manera. Pero bueno, decime, porque a mí me interesa esta idea, porque vos acá ponés dos rasgos de la ecología profunda. Dos rasgos. Rechaza la imagen del hombre en el ambiente. Y segundo, rasgo, acentúa la noción de igualitarismo biosférico, la igualdad de derechos hacia la vida. Es decir, ¿cómo se entiende el igualitarismo biosférico? Bueno, yo entendía que la vida es considerada igual en el mismo valor para todos. No, esto es muy controversial, digamos. A mí lo que me interesó destacar de esta cuestión es lo siguiente, es que para Ness el hombre no se puede autorrealizar si no permite la autorrealización de todos los seres vivos. Nosotros estamos pasando por un periodo crítico, como nunca antes visto, donde están desapareciendo especies a diario, donde se están talando indiscriminadamente bosques, donde están intoxicándose ríos, donde hay está la problemática de la capa de ozono, el efecto invernadero, todas estas cosas ya se empiezan a conocer. Lo que pasa que, bueno, hay intereses creados detrás que prefieren dibujar a veces otras cosas y estas cosas no se divulgan como deberían hacerse. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice Ness en su Ecosofía T? Él dice, bueno, el hombre al pertenecer a una unidad, ¿no?,
que es la Tierra, tiene una visión holística de la naturaleza. Sí. Entonces lo inserta el ser humano dentro de esta totalidad que es la Tierra, en donde el hombre se autorrealiza a sí mismo, permitiendo la autorrealización de los demás seres vivos. Está bien, pero Claro, lo que pasa es que nosotros, Alberto y Ricardo, porque estaba pensando eso, venimos de la concepción cartesiana. Totalmente. No olvidemos que para Descartes los animales eran máquinas y no poseían alma. Yo estoy leyendo casualmente en estos días la discusión, mira las cosas que leo, cartas de 1686, 87 y 88 entre Leibniz y Arnaud, que era un cartesiano, ¿no? Y donde Leibniz, que debería ser tomado en cuenta, me parece, si no lo es en esta concepción, insiste en que todo lo existente está compuesto por sustancias y esas sustancias son de alguna manera seres vivos. Aún en el caso de las piedras, ahí vacila un poco, digamos, la polémica. Pero el Arnaud, que es cartesiano, sostiene que, bueno, que aparte del pensamiento, lo demás es extensión y movimiento y nada más. O sea, los animales incluso, por supuesto. Las plantas ni hablemos. Con lo cual todo ello se mueve según normas de tipo mecanicista, ¿no? Leyes de tipo mecánico, que Leibniz acepta por otra parte, digamos, pero como una visión superficial de la cuestión, termino la idea, y bueno, de ahí a hacer con esa, desde el pensamiento cerrado en sí mismo, ¿no? Y hacer con esa sustancia extensa lo que al pensamiento se le da la gana, digamos, porque no hay nada ahí que respetar en lo más mínimo, hay un paso, y ese paso se dio en la civilización europea, digamos, ¿no? Y creo que recién en los últimos años aparecen visiones un poco distintas, que en el pensamiento alemán siempre, a partir de Leibniz, que fue el fundador de la filosofía alemana moderna, siempre estuvieron, porque Leibniz retoma ahí el punto de vista aristotélico, etc. Sí, está bien, el romanticismo alemán sobre todo, ¿no? Bueno, Schelling, pues claro, después por pero supuesto. el tema, yo vuelvo a la tesis, me parece interesante tu observación del tema del igualitarismo, que no se tiene que entender como que la vida tiene el mismo valor para todo. Porque Vos no querés ser igual que tu perro, digamos, esto sería... yo planteaba algunos temas, mientras estaba leyendo la diferencia. Mientras estaba leyendo esta tesis, mejor yo ojeando, no la leí, pero fui a ciertos temas que yo conozco de Heidegger. Entonces, digo, ¿cómo voy a encarar la ecosofía? A mí hay dos ideas que me parecían fundamentales, que no las vi tratadas del todo, a lo mejor la trataste. Una es lo que vos mencionaste, la cuaternidad, que es el último Heidegger, que es muy importante. Tierra, cielo, hombres y dioses y mortales. No, mortales, no dice... Mortal. No, ahí podía entrar... Está bien. Perdón, ¿sabes por qué? Está bien, Porque yo pensé que los mortales, ahí podría surgar vos, si son mortales, los animales son mortales. No sé si por ese lado. ¿Por qué? Porque esta cuaternidad es muy importante, porque la cuaternidad en Heidegger es la que construye el mundo. Sí. Vamos, es la que construye el mundo es cada aspecto de la cuaternidad, tierra, cielo, dioses y mortales, convergen, cada uno tiene su expresión propia, pero cada uno converge en la simplicidad de la cuaternidad para construir el mundo, ¿no? Entonces yo pensé que por que vos buscabas, a lo mejor lo hiciste, pero por eso te pregunto, ¿vos buscaste un acceso a través de mortales? Ahora te cuento, no, para Heidegger queda claro, hay dos cuestiones acá. Para Heidegger queda claro que los mortales son los hombres. El hombre es el único ser que muere, así como es el único ser que tiene, o el ente que tiene apertura ser para la muerte. Aquello del ser para la muerte, que viene ya desde época de Ser y Tiempo y lecciones previas. Esta cuestión Heidegger la sostendrá toda su vida, ¿no? Para mí es discutible esta cuestión, yo lo planteo en la tesis, sobre todo en el segundo capítulo, cuando hablo del tema de la animalidad. Posteriormente ha sido retomada, criticando a Heidegger, para mí de manera muy lúcida, por Derrida,
al menos en ese aspecto para mí son muy lúcidos los análisis. Ahora, hay una cuestión en Heidegger que sí se asemeja bastante, que yo lo trabajé con ecología profunda, y es precisamente esta visión holística que él tiene de la cuaternidad. Por ese lado yo creo que se pueden hacer interesantes analogías. Ahora, el igualitarismo biosférico no es de Heidegger, esto viene del lado de la ecología profunda, pero lo que a mí me interesaba destacar sí es la cuestión de la autorrealización. Que con Heidegger, perdóname, que la autorrealización solamente es posible en el ser humano si permite autorrealizarse a las demás especies, dicho biológicamente. ¿Qué es dejar autorrealizarse? Bueno, es que lleven al máximo sus potencialidades. Ahora, en Heidegger, yo esto lo asemejo con el pensamiento de Heidegger cuando él habla del dejar ser, ¿no? Dejar las cosas ser. A mí me llamó es interesante la observación, porque ¿qué me llama la atención a mí de este libro? Que cuando yo leo esto del igualitarismo biosférico, que vos ahora me decís que es una tesis de la ecología profunda, bueno, entonces si la vida tiene el mismo valor de la planta, el del animal y del hombre, y vos le dedicás el libro por ejemplo, a Scanone, que es un cura, y yo entonces, ¿Jesucristo a qué vino acá? ¿Vino a redimir el ombú? ¿O vino a redimir el hombre? Y en cierta forma... Entonces, no, abuela, escúchame una cosa. No, en cierta forma vino a redimir el ombú también. Porque, ¿sabes por qué? Porque el pecado... Agustín, San Agustín. El pecado contaminó, según San Agustín, contaminó la naturaleza entera, no solamente la naturaleza humana. Así que, en cierta forma, indirectamente, vino a redimir tu ombú. El ombú es inmortal. ¿Sabes por qué es inmortal? Por aquello que dice Aristóteles. Se reproduce a sí mismo, entonces por eso es inmortal. Sí, pero no porque vaya a haber... Eso me llamaba la atención, porque vos citás acá, está Dina Picotto y toda una cantidad de tipos religiosos, y digo, ¿y esto cómo puede ser? Pero hay toda una concepción, digamos, que viene... Concebir la vida en pie de igualdad me parece que es un... Desde el punto de vista religioso cristiano, hay toda una concepción que viene, por ejemplo, de Leonardo Boff y otra gente más, y Bogotá, por ejemplo, que es una ecofeminista, y otras personas más que precisamente empiezan a darle importancia a la tierra. La tierra es una creación divina. Por lo tanto, debe ser cuidada y respetada. ¿No? Acá vamos a otro tema que yo te observo. Hay un tema importante en Heidegger, que permanece en Heidegger siempre, que es el concepto de Heimat, concepto de terruño. Porque nosotros no tenemos que haber pasado, yo no tuve que pasar por la ecosofía para cuidar el medio, para preferir el terruño, para sentirme que yo me desarrollo con las cosas que se desarrollan conmigo. Nuestros padres criollos que vivieron acá, nuestros abuelos y todo esto, ellos siempre se acostumbraron al tema de vivir a partir del terruño, lo que le da sentido. Entonces yo te pregunto, en Heidegger ¿no puede haber un acceso a la ecosofía a través de la explotación de la idea de Heimat, de la idea de terruño? Sí, totalmente. Sí. Lo que pasa es que el Heimat es algo que tiene que ser de alguna manera reencontrado. Nosotros estamos pasando por una etapa de desacralización y de desarraigo a nivel mundial. Esto es lo que plantea él en Serenidad, ¿no? Esto es lo que plantea Heidegger, sí. Sobre todo porque estamos... ¿Sabes que está en Nietzsche ya eso, en Zaratustra, en un discurso de la tercera parte que se llama El retorno a casa, en la traducción, digamos, ¿no? Bueno, está también en Hölderlin, ¿no? Pero me parece muy interesante lo que estás planteando, yo lo subrayaría. Eso de que hoy una patria solo se puede fundar en una especie de reflexión de segunda instancia. No está inmediatamente dada, es esa la idea. Por supuesto. No, vivimos una etapa, en una época de desarraigo, donde todavía rige de manera cada vez más decadente, por decirlo así, el paradigma antropocéntrico. Es decir, Heidegger mismo lo dice, el hombre se cree el señor, se pavonea como el señor del mundo, pero no es nada más que una mercancía más que circula. Bueno, ¿a eso es lo que te interesaba particularmente de la Carta sobre el Humanismo? La Carta sobre el Humanismo, hay varias cosas que son muy interesantes, pero sí, habla del desarraigo, habla de la pérdida
de los dioses, que también nos viene diciendo en otras... Y también un poco de la inoperancia, de la impotencia del viejo humanismo. Claro, y Bueno, si es una crítica ya. al humanismo... Hoy yo creo que el humanismo tradicional todo funciona como un argumento hipócrita. A toda la tesis del humanismo de la Ilustración. Esta es la crítica de Heidegger. Bueno, a él no le gusta. Pero digo, perdona. Yo soy un poquito ilustrado. Pero a él le encanta defender el tema de la Ilustración. La crítica de la Carta al Humanismo es una crítica terrible al tema de la Ilustración. Sí, sí. Entonces es terrible, porque el humanismo ese es un humanismo donde el hombre no tiene mano ni pies, como dice Kierkegaard. Kierkegaard dice en el Diario Íntimo: ¿de qué humanidad me vienen a ver si la humanidad no tiene mano ni pies? O dice Proudhon, por ahí, dice: cada vez que escucho humanidad sé que quieren engañar. Sí. Mirá que, ¿por qué? Porque esa humanidad es una humanidad, como podía decir hoy Carinegri, desterritorializada. Un argumento hipócrita. En cambio, el humanismo que plantea él es un humanismo en el Heimat, fundado ahí, con los pies enterrados, metidos en el terruño. Bueno, por eso viste que remite la cuestión de la ética a Letos, pero a Letos entendió como morada, a Letos con esta, ¿no? Con esta. Y al significado original de eso, que es establo, morada, ¿no? Bueno, vamos a hacerle publicidad nuevamente. Establo, fíjate, va a favor de lo tuyo. A Ricardo, este es el libro que su tesis de doctoral la hemos nada más que ojeado. Mirá, si la leemos, no queda. Bueno. Aquel te agarra y sabes qué. Pero yo leí un libro hace muchos años de un tal Schaeffer, puede ser, o algo así. Algo así, no es. Scherer, sí. Que dice justamente que Heidegger es el fundador de la ecología. Sí, esa es la tesis del tipo. Ese es uno de los libros, y es un libro de años 60, por ahí, sí, ¿no? Sí, de esa época más o menos. Bueno, entonces le agradecemos a Ricardo muchas gracias. Que hayas venido. Están las puertas abiertas acá del programa. Ha sido un gusto tenerte. Ya sabemos a quién le dedicamos este programa, a Sofía, que nos está viendo. Y bueno, gracias por este regalo que nos haces de tu tesis. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, y espero que estas ideas, no solamente mías, sino en general de la ecofilosofía y de la ecosofía se sigan difundiendo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno.